Pocas cosas hieren tanto como darse cuenta de que alguien no te quiso, no por falta de amor, sino porque no logró destruirte. En las relaciones marcadas por el narcisismo, el afecto nunca fue el objetivo real. Lo era el control, la dominación emocional, el moldearte a una imagen funcional para su ego. Y cuando no logran quebrarte, cuando te escapas intacta, aunque herida, no sienten pérdida, sienten fracaso. Tal vez tú no hiciste escándalos, no devolviste el daño, no mendigaste explicaciones. Tal vez elegiste irte con la dignidad intacta y el corazón en reconstrucción. Pero ese acto de quietud tan maduro y tan tuyo es justo lo que más lo desestabilizó. Porque el narcisista necesita el caos para sentirse vivo y tú le diste lo contrario: silencio, límites, paz. Hoy no venimos a idealizar el dolor ni a ponerle poesía a lo tóxico. Este espacio es para mirar, sin adornos, qué ocurre dentro de la mente del que no pudo reducirte a nada. Vamos a hablar de lo que significa tu libertad para alguien que solo sabe amar a través del control. Y quizás entonces comprendas por qué, aún lejos, sigues habitando sus pensamientos. Cuando una persona narcisista se cruza con alguien que no reacciona como esperaba, algo se fractura por dentro, aunque nunca lo admita. Porque no es simplemente que perdió el control sobre la situación, sino que la imagen inflada que sostiene de sí mismo empieza a tambalearse desde su núcleo. Esa convicción rígida de que puede manipular, moldear, poseer emocionalmente al otro, entra en conflicto con una realidad inesperada que no se deja dominar. Y es ahí donde emerge una de las tensiones más incómodas que puede atravesar internamente la disonancia cognitiva. Por un lado, insiste en reafirmarse como fuerte, superior, irresistible. Por otro, la evidencia viva de que no pudo contigo lo confronta con una grieta interna que amenaza su estabilidad emocional. Esa fisura, aunque silenciosa, es insostenible para alguien cuya identidad se sostiene sobre una ilusión de invulnerabilidad. En ese punto se instala la duda, una duda que no reconoce ni acepta, pero que lo corroe. Necesita contarse historias para sobrevivir. Historias donde tú eres inestable, donde tú fallaste, donde tú fuiste la causa de todo. Porque si no puede desvalorizarte, tendría que enfrentarse con la posibilidad de que el problema no eras tú, sino él. Y aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. Empieza a temerte, no de forma física, sino simbólica. Porque tú lo viste cuando no actuaba. Lo viste más allá de la máscara. Captaste las grietas de su seguridad impostada, percibiste la manipulación disfrazada de cuidado, y eso te vuelve peligrosa, no porque puedas dañarlo, sino porque podrías contar lo que callaste. El miedo a la exposición no es superficial, es existencial. Es el pánico a que alguien tenga una imagen suya que él no puede maquillar ni eliminar. Por eso su obsesión contigo no tiene nada que ver con el amor. Es miedo, es defensa, es una forma desesperada de controlar lo que ya no puede controlar. Y entonces surge la pregunta que tantas personas ignoran: ¿por qué alguien que ya no tiene acceso a ti sigue tan pendiente de lo que hace? Porque no es amor, es ego herido. Y porque tú, con tu calma, con tus límites, con tu dignidad intacta, hiciste lo que más le duele. Lo viste y aún así te fuiste. Cuando la víctima se aleja en paz, sin explicaciones ni enfrentamientos, sin escándalos ni dramatismos, el narcisista no solo pierde a alguien, pierde algo mucho más crucial: el control sobre la historia. Porque para él los vínculos no son espacios de encuentro mutuo, sino territorios que necesita dominar para preservar su narrativa interna. Siempre ha sido él quien decide cómo se cuenta lo vivido, quién fue la víctima, quién el agresor, qué partes se recuerdan y cuáles se borran. Pero cuando tú te vas sin ruido, sin permitirle reescribir la escena final, desmantela su capacidad de manipular la memoria compartida. Y eso, para alguien que necesita tener la última palabra, es una amenaza intolerable.
Y lo que sigue es aún más perturbador para su mundo interno, la pérdida del suministro emocional, porque aunque no lo admitiera, tú eras una fuente constante de validación. Cada discusión, cada reconciliación, cada mirada ambigua servía para alimentar su necesidad constante de sentirse en el centro. Incluso tu resistencia era combustible para su sentido de importancia. Y cuando tú cortas eso de raíz con calma, sin súplicas ni implosiones, dejas un vacío que él no sabe cómo llenar. Es como si cerraras una válvula que sostenía su frágil equilibrio psíquico. Paradójicamente, es esa firmeza tuya tan serena y tan radical lo que lo lleva a idealizarte. Pero no como un acto de amor genuino, sino como una forma de suavizar su fracaso. Ya no eres la mujer difícil ni la que complicaba todo. Ahora eres la especial, la que lo conocía de verdad, la única que lo vio completo. Pero esa idealización no nace de la comprensión, sino de la carencia. Es su forma de recuperar en la fantasía lo que perdió en la realidad. Y lo que muchas veces pasa desapercibido es que cuando no puede tenerte físicamente, intentará mantenerte simbólicamente. Te convierte en una figura mental, en un recuerdo modificado, en una idea controlable. Porque si no puede poseerte en el presente, buscará redefinirte en el pasado. Y lo hará no por amor, sino por necesidad de recuperar el guión que tú, con tu partida silenciosa, le arrebataste sin permiso. Cuando un narcisista no logra doblegarte, no solo pierde una relación o un vínculo, lo que realmente se desmorona es el relato interno que lo sostenía. La idea de que puede controlar, manipular, definir el curso emocional del otro. Y cuando esa ilusión cae, lo que queda es un campo de escombros donde la obsesión se convierte en rutina mental. Una y otra vez repasa escenas, diálogos, decisiones, tratando de ubicar ese instante preciso donde perdió el control. Pero no lo hace para entender. Lo hace para reconstruir una versión que lo exonere del fracaso. En lugar de aceptar que fuiste tú quien eligió irse con dignidad, necesita contarse otra historia. Una donde tú fuiste fría, confusa, inmadura, porque esa narrativa lo protege del colapso, lo blinda de tener que asumir que no pudo contigo, que su estrategia no funcionó, que su poder tuvo un límite. Por eso aparece esa indiferencia exagerada, esa actitud de despreocupación. No es real, es una máscara nueva, una forma de gritar sin hacer ruido, que ya no sabe cómo sostener su ego frente a tu ausencia, porque no logra borrarte, y eso más que una frustración es una condena. Tú sigues ahí, no en sus afectos sino en su herida, como una marca psíquica que no se borra porque no se comprendió. A veces te piensa en medio de una conversación con alguien más, a veces te proyecta en personas nuevas, a veces revisa tus redes como quien busca una señal de que no ganaste del todo. Pero el verdadero conflicto no es contigo, es con lo que representaste. Una ruptura en el patrón, una desviación en el guión, una afirmación serena de que no todo puede ser manipulado. Y es ahí donde aparece lo más humano de todo esto. No puede reemplazarte porque no puede comprenderte, no puede hablar de ti sin torcer la historia, porque la verdad completa lo dejaría expuesto. Y tú, con tu partida firme y silenciosa, le dejaste la única versión que no puede modificar, la de alguien que lo vio y aún así no se quedó. Con el paso del tiempo hay algo que se vuelve inevitable incluso para el narcisista más negador. El ciclo se rompió. Y esta vez para siempre. Ya no hay grieta por donde colarse ni espacio para retomar el juego emocional. La víctima no solo se fue de verdad. Y cuando esa conciencia empieza a hacer ruido en su interior, lo confronta con una herida que no puede maquillar. Porque en su guión interno él debía ser inolvidable, indispensable, el eje de todo, pero tú seguiste sin él.
Y eso no solo le duele, le desestructura, aunque finja haber soltado, no lo ha hecho. Sigue pendiente desde la distancia. Te vigila sin hablarte. Se asoma a tus redes, pregunta por ti sin mencionar tu nombre. Y lo hace no porque te extrañe con amor, sino porque necesita comprobar si aún tiene algún efecto sobre tu vida, porque tu alegría lo incomoda, tu crecimiento lo irrita, tu independencia lo frustra. Cada signo de que estás mejor sin él es vivido como una amenaza, no porque quiera volver, sino porque confirma que no era tan necesario como imaginó. Y en esa distancia silenciosa descubre algo aún más insoportable. No puede reescribir la historia, no puede darle un nuevo sentido que lo salve, porque tú la viviste desde la lucidez, porque tú lo viste sin adornos, sin excusas, sin máscaras, y eso te convierte en una presencia imborrable, no por amor, sino por verdad. Porque tú sabes quién fue él en la intimidad del vínculo, y eso es algo que no puede controlar ni borrar, por eso aparece el resentimiento. No hacia ti como persona, sino hacia lo que representas. El límite que no pudo cruzar, el espejo que lo mostró sin filtros, la voz interna que le recuerda que su poder no es absoluto, y esa rabia, aunque se disimule, lo acompaña. No se va con el tiempo. Porque tú, sin hacer escándalo, le quitaste lo que más valoraba, la capacidad de manejar la historia a su favor. Y aquí queda una reflexión incómoda. A veces la presencia más perturbadora no es la que reclama, sino la que se va en silencio y no vuelve jamás. Hay un tipo de miedo que no tiene nombre en los manuales de psicología, pero que se siente con toda la fuerza en el cuerpo. No es un miedo físico, ni siquiera emocional en el sentido convencional. Es un miedo simbólico, existencial. Y es exactamente ese el tipo de miedo que empieza a experimentar el narcisista cuando se da cuenta de que no pudo contigo. Porque tú, al irte, no solo te alejaste, te volviste impredecible. Dejaste de responder a sus patrones, saliste del guión, elegiste un camino que no incluye su mirada como referencia. Y eso, aunque no lo parezca, es una amenaza no a su seguridad externa, sino a la fantasía de omnipotencia que lo sostenía. Porque mientras lograba manejar tu percepción, podía convencerse de que tenía control sobre el amor, sobre la narrativa, sobre ti, pero ahora, sin acceso, sin poder definir tu historia, sin tener un canal para interferir en tu evolución, lo que queda es un vacío que no sabe nombrar. Tú te vuelves un símbolo de lo indomable, de lo libre, de lo que no encaja en su lógica de posesión emocional. Y eso no es fácil de aceptar para alguien que vive convencido de que todo es una extensión de su voluntad. Y es entonces cuando aparece algo aún más inquietante. La sensación de que quedaron asuntos sin cerrar. No porque tú dejaste algo pendiente, sino porque él no pudo concluir el vínculo en sus propios términos. El narcisista necesita tener la última palabra, necesita marcar el final como quien clausura una escena. Pero cuando la víctima se va antes de que él haya decidido terminar, cuando interrumpe la dinámica sin caos, lo deja atrapado en un duelo sin estructura, y lo que en otras personas sería nostalgia o tristeza, en él se convierte en obsesión, no con la persona, sino con lo inconcluso, con lo que no pudo terminar de moldear, corregir o dominar. En ese punto comienza la verdadera desorganización interna, porque lo que muchas veces se pasa por alto es que el narcisista no tiene una identidad sólida propia. Se construye a través del reflejo de los demás, de cómo lo ven, de cómo lo validan, de cómo lo confirman. Y tú, al salir del reflejo, al dejar de ser espejo, lo confrontas con un vacío que no sabe llenar. Es como si al irte te hubieras llevado una parte de él que no le pertenece, pero que sentía como suya. Y esa pérdida no es simbólica, es estructural, porque sin alguien que lo mire, sin alguien que lo tema, sin alguien que lo alimente, pierde las referencias que sostienen su autoimagen.
Y eso, lejos de liberarlo, lo colapsa. Y en medio de ese colapso silencioso, hay algo que le duele más que todo: verte prosperar, no porque quiera tu mal, sino porque tu bienestar expone, sin necesidad de palabras, que su presencia no era esencial. Cada paso que das hacia la paz, cada logro que alcanzas, cada vínculo que construyes desde otro lugar, representa una forma silenciosa de decir: estoy mejor sin ti. Y eso, para alguien que necesita ser imprescindible, es insoportable. Aquí es donde se manifiesta la diferencia entre amor y necesidad de control. Porque cuando alguien te ama de verdad, tu crecimiento se celebra, incluso si ya no forma parte de tu vida. Pero cuando alguien te necesitaba para sostener su propia ficción, tu crecimiento se vive como una amenaza. No porque hayas ganado, sino porque su mentira quedó expuesta. Y en ese nuevo paisaje, tú te vuelves algo más que una expareja. Te vuelves símbolo de lo que no pudo poseer, de lo que no se dejó romper, de lo que se reconstruyó sin pedir permiso. Y aunque él no lo diga, lo sabe. No podrá reemplazarte, no porque seas perfecta, sino porque fuiste real en un lugar donde todo lo demás era una actuación, y esa autenticidad en su mundo de máscaras es imperdonable. Hay derrotas que no se gritan, que no se ven, que no se admiten, pero que marcan para siempre. Y la paz de la víctima es una de ellas. No una paz fingida, no una apariencia de haber superado, sino esa paz silenciosa, firme, que no necesita demostrar nada porque ya no está reaccionando a nada. Esa paz que llega cuando el dolor ha sido atravesado con conciencia, cuando la rabia ha sido metabolizada sin necesidad de revancha, cuando el vínculo se ha roto desde la claridad y no desde el caos. Es una paz que no busca convencer a nadie, que no se apoya en discursos, que no necesita ser comprendida. Solo existe. Y en su mera existencia desarma todo. Esa es la verdadera derrota del narcisista. Porque todo su sistema interno está diseñado para provocar respuestas. Vive del conflicto, de la fricción emocional, del desequilibrio que lo mantiene como centro. Y cuando tú te retiras de ese campo, cuando dejas de girar en torno a sus necesidades, cuando ya no te afecta su mirada ni su ausencia, entonces lo que cae no es solo la relación, es el sentido de control que lo sostenía. Tu paz no hace ruido, pero el silencio que deja retumba. Retumba en su mente, en su cuerpo, en su historia, porque es una señal de que no logró quebrarte, de que no logró moldearte a su imagen, de que no logró que su narrativa fuera la única posible. Y eso, en su mundo interno, es vivido como una humillación. Aquí aparece algo que pocas personas se atreven a mirar. El narcisista no sufre porque te extrañe en lo afectivo. Sufre porque no puede borrar lo que representaste, porque tú fuiste la excepción. Fuiste quien rompió el patrón, fuiste quien, sin hacer escándalo, trazó una línea y se fue. No para castigar, sino para cuidarse. No para herir, sino para vivir. Y en ese gesto tan íntimo, tan personal, hay algo que lo desarma más que cualquier enfrentamiento: la convicción. Porque el narcisista está acostumbrado a la duda, al titubeo, a la puerta entreabierta. Pero tú no dejaste migas, no dejaste espacio para el regreso. Y eso lo obliga a enfrentar algo que nunca quiso ver: que no todo gira a su alrededor, que no todo puede ser contenido, que no todas las personas están dispuestas a jugar indefinidamente. Por eso tu paz es su derrota más profunda, porque no puede revertirla, no puede manipularla, no puede negociar con ella, está fuera de su alcance. Y al estar fuera de su alcance se convierte en lo más real que ha vivido. Y aquí hay una paradoja dolorosa. Cuanto más te reconstruyes, más se enfrenta él a su propia ruina. Porque tú avanzas, tú creces, tú transformas el dolor en conciencia.
Mientras él repite, él gira en círculos, él busca nuevas máscaras para no mirar lo que tú ya viste. Y ese desfase entre tu evolución y su estancamiento es lo que hace que aún lejos, aún en silencio, sigas presente en su vida. No como un amor pendiente, sino como un punto de quiebre, como esa persona que no se dejó arrastrar. Y la imagen final es tan poderosa como brutal. Tú caminando hacia adelante, no por venganza, sino por amor propio. Y él en su propio mundo, repitiendo mentalmente una escena que ya no existe, tratando de cerrar un ciclo que tú ya habías cerrado desde el momento exacto en que elegiste la paz por encima del guión. Y esa elección, aunque él nunca lo diga, lo cambió para siempre. No todos los vínculos terminan cuando se acaban. Algunos terminan mucho antes y otros, aunque se hayan cerrado en la realidad, siguen vivos en el mundo interno de quien no puede soltar. Y esto es exactamente lo que sucede con el narcisista cuando se enfrenta a una pérdida que no puede controlar ni resignificar a su favor. Porque tú no solo fuiste una persona más, fuiste la prueba de que hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias. Fuiste esa línea que no se dejó traspasar, y esa línea, aunque invisible, deja marca. Con el paso del tiempo, tu imagen no se desvanece, no se diluye con nuevas experiencias. Al contrario, se amplifica, no porque te idealice, sino porque no puede reemplazarte, porque cada intento de reconstruir el mismo vínculo con otra persona fracasa en su propósito, porque lo que se rompió no fue solo una historia, fue un patrón. Y esa ruptura no se remienda fácilmente. Tú rompiste algo que parecía eterno, la posibilidad de manipular sin que nadie dijera basta. Y aquí ocurre algo curioso. En su intento de recuperar el control perdido, comienza a reconstruirte dentro de su mente. Pero no como realmente fuiste, sino como él necesita recordarte para salvarse de sí mismo. Te vuelve más suave, más accesible, más comprensiva, borra tus límites, suaviza tus silencios, embellece tu partida, no porque haya entendido, sino porque necesita transformar la verdad en algo soportable. Es su forma de convertir una derrota en una historia inconclusa, en una posibilidad interrumpida, en una conexión mal entendida. Y esa fantasía se vuelve peligrosa, porque no está orientada a sanar, sino a evitar la verdad. Y en esa evasión, él puede llegar a buscarte, no por amor, no por cambio real, sino porque necesita comprobar que aún tiene algún poder sobre ti. Porque necesita verte dudar, abrir una mínima rendija, mostrar una nostalgia. Cualquier gesto que le confirme que no perdiste del todo, que su narrativa aún tiene espacio en tu vida, pero tú ya no estás ahí. Y esa ausencia emocional, esa presencia firme en tu propio camino, esa no respuesta, duele más que cualquier palabra, porque ya no hay juego, ya no hay conflicto, ya no hay nada que negociar. Y eso lo obliga por primera vez a mirarse sin espejos, a enfrentarse con lo que no pudo ser, no por culpa ajena, sino por sus propias limitaciones emocionales. Eres, desde ese momento, una presencia que no se toca pero que permanece, no como una herida abierta, sino como un recordatorio ineludible. Estás ahí cada vez que repite el mismo patrón con alguien nuevo. Estás ahí cuando el otro no reacciona igual, cuando el otro no brilla como tú brillabas, cuando el otro no se va como tú te fuiste. Estás en la comparación, en el vacío, en el eco. Estás incluso sin querer estar. Y aquí queda una de las verdades más duras para aceptar. No siempre se extraña lo que se amó. A veces se extraña lo que no se pudo destruir, lo que se fue con dignidad, lo que eligió el respeto propio por encima de la pertenencia. Y eso, aunque no lo diga, aunque no lo muestre, aunque lo niegue incluso ante sí mismo, lo acompaña todos los días. Porque tú, en tu silencio, en tu firmeza, en tu partida, sin explicaciones, te volviste inmortal en su historia. No por amor, sino por verdad. Hay momentos en la vida que no se repiten y hay vínculos que, aunque terminen,
dejan una huella que no se puede editar. Eso es lo que más duele al narcisista cuando ha perdido el control sobre alguien que eligió irse con dignidad. No es solo que ya no tiene acceso a ti, es que no puede alterar la historia, no puede tergiversarla, suavizarla, disfrazarla, porque tú la viviste de forma consciente, porque tú la viste desde adentro, sin filtros. Y esa mirada, esa versión tuya, esa memoria que no puede moldear, lo confronta con una impotencia absoluta. El narcisista está acostumbrado a manipular la percepción, a reescribir los hechos, a construir versiones convenientes, pero contigo no puede, porque tú no solo saliste de su narrativa, la desmontaste. Y en ese acto silencioso, sin venganza ni escándalo, le arrebataste algo más valioso que la relación, la posibilidad de seguir creyendo en su guión. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre superar y aceptar, porque puede parecer que lo has superado, puede tener nuevas relaciones, nuevos proyectos, incluso un nuevo discurso sobre lo que ocurrió, pero eso no significa que haya integrado lo que vivió. Porque integrar requiere asumir de forma dolorosa que hubo una persona que lo vio, que no se dejó confundir, que no reaccionó como él necesitaba y que aún así se fue. Esa persona eres tú. Y tu existencia le recuerda, incluso en los momentos más inesperados, que no todo puede ser dominado, que hay historias que no se pueden manipular, que hay personas que no aceptan ser una versión inventada, y eso es lo que no puede borrar. Tú no estás en su vida, pero estás en su verdad, en esa verdad que no puede contarle a nadie, porque si la dijera tendría que admitir que fracasó, que alguien lo desarmó sin levantar la voz, que alguien eligió el silencio por encima del caos y que ese silencio fue más potente que cualquier castigo. Es por eso que la historia no muere. Aunque tú hayas seguido, aunque hayas sanado, aunque ni siquiera lo nombres, la historia permanece, no como una nostalgia, sino como una herida psíquica no resuelta, porque él no logró romperte, y eso en su universo equivale a haber perdido. Pero la verdad más poderosa no es esa. La verdad más poderosa es que tú no te fuiste para hacerle daño. Tú te fuiste para no hacértelo más a ti. Y esa elección ética, íntima, profundamente valiente, es lo que más le cuesta aceptar. Porque rompe con la lógica del castigo, con la lógica del poder, con la lógica del control, porque tú no jugaste, no entraste en la dinámica esperada, no cumpliste su papel asignado, y en esa ruptura fuiste libre. Y ahora, aunque intente actuar como si nada pasó, aunque construya otras versiones, aunque te nombre como un capítulo más, tú sabes, y él también, que no fue así. Porque hay historias que se vuelven referencia, no porque hayan sido bonitas, sino porque nos cambiaron, porque pusieron un espejo donde antes había niebla. Y tú fuiste ese espejo, no por crueldad, sino por autenticidad. No para reflejarle lo peor, sino para que alguna vez pudiera ver lo que nunca quiso mirar. No se trata de convertir el dolor en bandera, ni de usar la herida como identidad. Se trata de comprender que a veces el mayor acto de amor propio no es luchar, sino retirarse. No por miedo, no por debilidad, no por resignación, sino porque hay batallas que ya no valen el precio de seguir siendo quien uno no quiere ser. Y tú lo hiciste, no desde la rabia, sino desde la claridad. No desde la revancha, sino desde la conciencia. Elegiste no entrar en el juego. Elegiste la dignidad por encima del caos. Elegiste tu verdad aunque doliera. Y eso te sacó de un círculo que parecía interminable. Porque no fue el narcisista quien terminó la historia, fuiste tú, con tu decisión, con tu límite, con tu silencio lleno de sentido. Y eso es lo que muchas veces no se ve, el impacto silencioso de una elección ética. Tú no hiciste justicia en nombre de nadie. No necesitaste explicar, justificar, exponer, solo caminaste hacia ti. Y en ese gesto
rompiste más que una relación. Rompiste un sistema entero. Un patrón de control, de manipulación, de poder disfrazado de amor. Y esa ruptura, aunque nadie más la haya celebrado, fue y es un acto de libertad profunda. Es posible que en algún momento hayas dudado de ti, que te hayas preguntado si exageraste, si fuiste demasiado dura, si deberías haber aguantado un poco más. Es parte del daño que dejan estos vínculos, la confusión. Pero hoy, si algo puedes llevarte contigo, es la certeza de que lo que hiciste no fue abandono, fue protección, fue cuidado, fue madurez. Y si aún hay heridas, si aún quedan cicatrices, si hay noches en las que la historia vuelve con fuerza, que no te confundan, no estás fallando, estás recordando. Y recordar también es parte del proceso de sanar. Porque cuando una historia fue intensa, cuando dejó marca, no se borra, se integra. Y tú no estás rota, estás viva, estás despierta, estás entera en tu propia piel. El narcisista quizá no desaparezca de tu memoria, pero su poder sobre ti sí, porque ya no define tu valor, ya no es medida de tu bondad, ni de tu entrega, ni de tu capacidad de amar. Lo que viviste no te ensucia, te revela, te fortalece, te prepara para una vida más real, más tuya, más libre. Y si hay algo que él nunca podrá cambiar, borrar o dominar, es esto. Tú lo viste en su sombra, en su control, en su mentira, y aún así elegiste irte. No por él, sino por ti. Y esa decisión silenciosa y serena es lo que te hace inolvidable, porque fuiste la única persona que no solo se atrevió a mirar, sino que también se atrevió a cerrar los ojos, dar la vuelta y no volver jamás. Hay algo que nadie te dice cuando estás dentro de una relación que te desgasta, que el amor, ese amor que sientes con todo tu cuerpo, a veces no viene de un lugar sano. Y cuesta aceptarlo, porque ¿cómo puede algo tan intenso, tan lleno de espera y esperanza, estar tan profundamente contaminado por una herida antigua? Hoy quiero hablarte de esa herida, de esa marca invisible que muchas veces te hace amar justo a quien no puede darte nada. No porque seas ingenua, no porque seas débil, sino porque en algún lugar muy profundo aprendiste que no era suficiente para ser amada sin condiciones. Esa herida no grita, no se nota en una conversación casual, pero se manifiesta en cada elección que haces sin darte cuenta, en cómo te relacionas, en lo que toleras, en lo que esperas de alguien que no tiene lo que necesitas. Y la raíz suele estar en la infancia. Cuando fuiste niña y aprendiste de forma sutil pero contundente que el amor tenía que ganarse, que había que ser callada, amable, correcta, que había que portarse bien, no molestar, no exigir demasiado, que el amor verdadero llegaba si eras la versión perfecta de ti y creciste con ese molde sin darte cuenta, porque nadie te explicó que ese molde no eras tú, que te ajustaste para ser querida. Y ahora, ya adulta, sigues buscando ese mismo amor condicional, solo que en cuerpos diferentes. Entonces, no es casualidad que sigas eligiendo personas emocionalmente indisponibles, personas que te hacen dudar de tu valor, que están y no están, que se acercan y luego se alejan. No es casualidad, pero tampoco es culpa. Es una herida, una que merece ser vista, no juzgada. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que cuando intentas amar desde esa herida, el amor se vuelve una lucha para ser vista, para ser elegida, para demostrar tu valor, y te desgastas, te fuerzas por alguien que siempre está un paso más allá. Te dices que si él cambia, si él mejora, si él por fin se da cuenta, entonces todo valdrá la pena. Pero no es amor lo que estás buscando allí, es reparación. Quieres que ese otro te dé lo que nunca recibiste, que te elija, que te mire, que te diga, eres suficiente. Y cuando no lo hace, no te vas. Te quedas esperando, aguantando.
convenciéndote de que es cuestión de tiempo, que él solo necesita sanar, que su pasado lo volvió así, que contigo será diferente. Pero el amor no se construye desde la carencia, se construye desde la elección consciente, mutua, presente, y tú, sin darte cuenta, estás esperando que alguien te complete lo que tú misma no crees merecer por ti sola. Detrás de ese apego a quien no está emocionalmente disponible, hay una niña interior que sigue esperando ser elegida. Y esa espera te rompe poco a poco. ¿Te has preguntado cuántas veces has repetido la misma historia con diferentes nombres? Y si no es el otro el problema, sino el guión que aprendiste. Lo más complejo de estos patrones afectivos no es identificar que algo está mal, sino comprender por qué, aún sabiendo que te duele, sigues ahí. Porque no es fácil admitir que te estás quedando donde no hay reciprocidad, que te adaptas a migajas afectivas, que justificas cada ausencia con argumentos que en el fondo sabes que no sostienen la realidad. Pero cuando el amor se ha vinculado al esfuerzo, al sacrificio, a la necesidad de merecer, entonces el abandono se normaliza. El silencio se vuelve tolerable. La confusión familiar, empiezas a desarrollar estrategias invisibles de supervivencia emocional. Te dices que no fue para tanto, que tú también cometes errores, que quizás estás siendo exagerada, y con cada una de esas justificaciones te vas abandonando un poco más. Y es que no duele solo lo que el otro hace, sino lo que tú haces contigo al permitirlo. Ese es el ciclo silencioso del autoabandono. Esperas, aguantas, das más de lo que puedes, te culpas, te adaptas y finalmente dudas de ti misma. Te preguntas si estás siendo muy intensa, si deberías haber callado, si hiciste algo mal. Y sin darte cuenta, cada vez que te haces esas preguntas desde el miedo y no desde la verdad, refuerzas la idea de que algo en ti está roto, que mereces menos, que debes hacer más para no perder lo poco que recibes. Y allí, en ese terreno frágil, es donde el autoengaño echa raíces. Porque muchas veces no te quedas porque amas, sino porque temes lo que implica ir. Temes la soledad, temes el vacío, temes enfrentar la idea de que todo eso en lo que creíste no era real. Entonces, construyes una historia para sostener lo insostenible, una narrativa donde él es víctima de su pasado, donde tiene un corazón que simplemente no sabe amar, donde necesita tiempo, comprensión, paciencia, pero detrás de cada excusa hay un miedo profundo a soltar la ilusión, porque en esa ilusión depositaste tu esperanza, tu esfuerzo, tu tiempo, tu valor, y es allí donde muchas se pierden en el intento de hacer funcionar algo que desde el inicio ya estaba quebrado. ¿Y por qué cuesta tanto soltar? Porque para ti el amor se volvió sinónimo de espera, de persistencia, de aguantar hasta que el otro cambie. Y cuando aparece alguien sano, disponible, que te ofrece calma en lugar de tormenta, tu cuerpo no lo reconoce. Tu sistema nervioso, acostumbrado al estado de alerta, al drama, al vaivén, no lo asimila como amor, sino como amenaza. Y eso no es culpa tuya. Es una consecuencia natural de haber aprendido a amar desde la carencia, desde la idea de que el amor se gana, se merece, se arranca con esfuerzo. Entonces, cuando el amor se presenta en forma de cuidado, respeto, presencia genuina, tú dudas, te incomoda, lo rechazas incluso, porque no hay lucha, no hay dolor, no hay ansiedad, y sin eso sientes que falta algo. Pero lo que falta no es pasión, es trauma no resuelto. Dentro de ti todavía habita una niña que no fue vista, que aprendió a hacerse pequeña para no molestar, que creyó que debía esforzarse para ser amada. Esa niña todavía está esperando que alguien venga y le diga: te veo, te elijo, no necesitas hacer nada para ser amada. Y el problema
es que sigues buscándolo en personas que no tienen esa capacidad. Personas que no pueden darte lo que necesitas, no porque no valgas, sino porque simplemente no pueden. Y mientras sigas esperando eso del lugar equivocado, seguirás repitiendo el pasado con la esperanza de un final distinto. Pero el pasado no se reescribe desde la repetición, solo se transforma desde la conciencia. Y si te detienes un momento a recordar, quizás identifiques escenas que en su momento parecían normales, un comentario que te comparaba con alguien más, una mirada que te exigía perfección, un silencio que castigaba cualquier emoción intensa. No fueron necesariamente actos explícitos de rechazo, pero sí señales sutiles, repetidas, que te hicieron entender que había condiciones para ser querida. Y lo más difícil es que muchas veces quienes te amaban también eran quienes no sabían cómo mostrar ese amor de forma segura. Entonces te confundiste, asociaste afecto con exigencia, cariño con vigilancia, amor con aprobación condicionada. Creciste sabiendo que para ser aceptada debías controlarte. Y con esa lógica afectiva te hiciste adulta. Lo trágico es que nadie te enseñó a cuestionarlo. Te volviste experta en detectar necesidades ajenas, en acomodarte al espacio que te dejaban, en evitar ser demasiado. Y así empezaste a traer vínculos donde ser tú nunca era suficiente. Aceptar esta verdad no es sencillo, porque exige que mires de frente lo que has evitado por tanto tiempo. Que aquello que repites no es casualidad, es una respuesta emocional automatizada. Que te apegas a lo que duele, no porque seas adicta al sufrimiento, sino porque tu historia afectiva se construyó desde el dolor. Y cuando ese dolor se vuelve lo conocido, lo predecible, lo habitual, entonces se confunde con amor. Muchas mujeres, al llegar a una etapa más madura de la vida, comienzan a percibir este patrón con más claridad. No porque antes no doliera, sino porque ya no hay tanta energía para sostener lo insostenible. Ya no hay tanta disposición para seguir postergando la propia vida en nombre de una esperanza que nunca se materializa. Pero incluso así, salir de ese lugar no es automático. Requiere de un despertar. De ese momento íntimo, a veces silencioso, a veces devastador, en el que finalmente reconoces que has estado luchando por un amor que no existe más allá de tu mente, que la conexión que idealizaste nunca fue recíproca, que el otro no está ni ha estado dispuesto a corresponder con la misma entrega. Y eso duele más que la soledad, duele más que la ausencia, porque lo que se rompe no es solo el vínculo, sino la ilusión que lo sostenía, la fantasía de que si tú dabas todo, si tú te mostrabas incondicional, si tú eras lo suficientemente buena, entonces él se transformaría en lo que tú necesitas, pero eso nunca fue real. Y aquí es donde muchas se confunden, porque confunden resignarse con despertar. Pero esto no es una rendición, no es una derrota, es un acto de lucidez emocional, un acto de profundo respeto hacia ti. Despertar significa ver con claridad, asumir con honestidad, dejar de negar lo evidente. Y en ese proceso, algo dentro de ti empieza a cambiar, no de forma espectacular ni inmediata, sino con pequeños gestos cotidianos que comienzan a marcar una diferencia sutil pero definitiva. Empiezas a decir no donde antes callabas, a poner límites donde antes cedías, a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos, a validar tu dolor sin convertirlo en identidad. Y poco a poco comienzas a sentir una forma distinta de estar contigo, una forma que no depende de si alguien te responde, te busca o te valida, una forma que nace del vínculo contigo misma, no de la aprobación ajena. Ese es el inicio del verdadero proceso de sanación. No cuando el otro cambia, sino cuando tú decides dejar de traicionarte, cuando decides romper el ciclo, aunque todavía duela, cuando eliges soltar la ilusión, aunque aún ames, porque el amor, cuando no es correspondido con verdad, se convierte en peso
en carga, en dolor crónico, en espera sin fin. Y tú no naciste para vivir esperando. No estás aquí para mendigar lo que debería ser dado con naturalidad. No viniste al mundo para adaptarte a ausencias, silencios o rechazos envueltos en promesas que nunca se cumplen. Estás aquí para elegir conscientemente, para amar sin perderte, para construir vínculos que sumen, que nutran, que sostengan. Y eso empieza cuando tú te eliges. A medida que empiezas a verte con más claridad, también comienzas a notar cuánto tiempo pasaste intentando encajar en lugares que te hacían daño. No porque no supieras que dolía, sino porque no sabías que tenías derecho a salir. Y cuando esa conciencia se asienta, cuando ya no es solo una idea, sino una experiencia emocional vivida, algo en ti se reorganiza. No necesitas que el otro reconozca tu valor, porque ya no estás dispuesta a vivir desde esa necesidad. No buscas convencer, ni explicar, ni justificar. No porque te hayas endurecido, sino porque por fin entendiste que tu paz no puede depender de la disposición afectiva de alguien más. En este punto, muchas mujeres sienten una especie de vértigo emocional, como si el suelo conocido desapareciera, porque por más doloroso que haya sido el patrón anterior, tenía estructura, tenía lógica, tenía una narrativa. Renunciar a él es renunciar también a la identidad que se construyó en torno a ese dolor. Es perder la certeza de quién eras, cuando esperabas, cuando insistías, cuando soñabas, con una reciprocidad que nunca llegaba. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo interior. No se trata de dejar de amar de un día para otro, ni de anestesiar el corazón para no sentir. Se trata de sostener el amor propio aun cuando todavía te duela amar a quien no supo verte. Se trata de recordarte una y otra vez que mereces vínculos donde no tengas que mendigar, que no es saludable invertir tu energía emocional en quien no está disponible, que cuidar de ti no es egoísmo, es dignidad. La transformación no es instantánea, no es una iluminación súbita, es más bien un proceso de duelo, porque no solo estás soltando una relación, estás despidiéndote de la parte de ti que insistía en ser amada a cualquier precio, y eso requiere coraje, requiere atravesar momentos de vacío sin buscar anestesia, requiere quedarte contigo cuando lo único que quieres es huir. En ese proceso es normal que aparezcan voces internas que te hagan dudar. Y si estás siendo dura, y si esta vez sí va a cambiar, y si te quedas sola para siempre, no las calles, escúchalas, pero no les creas. Son solo restos de un modelo emocional que está perdiendo fuerza. Y eso, aunque duela, es señal de que algo está sanando. Este proceso no es limpio ni lineal. Habrá días en los que avances y otros en los que sientas que has retrocedido. Habrá momentos en los que dudarás de ti misma, en los que la nostalgia intentará disfrazarse de esperanza. Pero cada vez que eliges quedarte contigo, incluso cuando es incómodo, estás construyendo un camino distinto. Estás reescribiendo tu historia emocional desde otro lugar, uno donde tú eres el eje, no la ausencia del otro, y ahí poco a poco empieza a surgir una forma distinta de amar, una forma más serena, más consciente, menos ansiosa. Amar desde la presencia, no desde la carencia. Amar desde la elección, no desde el vacío. Amar sin dejarte atrás. Eso no significa cerrar el corazón ni volverte escéptica. Significa abrir los ojos. Aprender a discernir entre lo que te ilusiona y lo que te nutre. Entre quien te desea y quien está dispuesto a construir contigo. Entre quien te halaga y quien te honra con su presencia constante. La madurez emocional se manifiesta en ese momento en que puedes mirar atrás sin querer volver. No porque no haya habido amor, sino porque ya no estás dispuesta a pagarlo con tu bienestar. Porque aprendiste que el amor no duele por definición. Y que si hay dolor constante, es probable que estés cargando más de lo que te corresponde. Y entonces, desde ese lugar,
descubres algo que transforma por completo tu forma de relacionarte. Que la verdadera compañía no empieza cuando alguien llega, sino cuando tú dejas de abandonarte. Cuando llegas a ese punto en el que ya no necesitas probar tu valor, algo esencial cambia dentro de ti. No se trata de un giro espectacular, ni de una revelación repentina. Es más bien una certeza silenciosa que empieza a tomar espacio en tu cuerpo, en tu mirada, en la forma en que hablas contigo misma. Ya no te preguntas si eres suficiente, porque entendiste que esa pregunta nunca debiste cargarla. Ya no te obsesionas con lo que el otro hace o deja de hacer, porque has desplazado el foco hacia ti, no como un acto de aislamiento, sino como una decisión de respeto y cuidado propio. Y en ese nuevo estado de presencia contigo, descubres que no necesitas vivir en alerta, esperando señales que te digan si eres querida o no. El amor ya no es un examen que necesitas aprobar. No es una conquista que se logra tras demostrar sacrificio. Es una elección que empieza en el vínculo más íntimo que puedes tener, el que tienes contigo misma. Amar de otra forma es dejar de romantizar el abandono, es soltar la idea de que la intensidad del sufrimiento valida la autenticidad de un vínculo. Es comprender que hay paz en lo simple, en lo estable, en lo que no te exige renunciar a ti para permanecer. Y aunque al principio esa paz parezca extraña, casi aburrida, poco a poco te das cuenta de que es justo allí donde el amor florece. No en la incertidumbre constante, no en los altibajos emocionales, no en la lucha por ser suficiente, sino en la quietud que te permite ser tal como eres. Y es allí donde puedes construir relaciones reales, con bases sanas, sin juegos ni máscaras. Relaciones donde el afecto no se mide por lo que toleras, sino por lo que compartes desde un lugar entero, donde la presencia del otro no es un alivio a tu vacío, sino un complemento que suma, que no resta, que no exige tu silencio como precio de entrada. Desde esa conciencia te haces capaz de elegir distinto, no porque el dolor haya desaparecido por completo, sino porque ahora sabes sostenerlo sin volverte a perder en él. Ya no haces pactos contigo misma para justificar lo que duele. Ya no disfrazas falta de amor con discursos de paciencia infinita. Ya no esperas milagros donde solo hay promesas vacías. Y en esa lucidez emocional surge una afirmación que no necesita ser proclamada en voz alta, porque se vuelve evidente en cada uno de tus actos. Yo soy amor. No porque alguien te lo haya dicho, sino porque al dejar de traicionarte empezaste a experimentarlo. Porque al ponerte en el centro de tu vida, no como única, pero sí como esencial, empezaste a vivir desde un lugar que ya no depende del otro para sentirse pleno. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo con criterio. No se trata de renunciar al amor, sino de dejar de llamarle amor a lo que siempre fue carencia. Y desde ese lugar tú no persigues vínculos, los creas. No te adaptas para encajar, te muestras para conectar. No te sacrificas por un espacio en la vida de alguien. Eliges con quién compartir tu vida desde un lugar de libertad emocional. Y cuando finalmente logras sostener tu presencia sin necesidad de performance, descubres una forma de estar en el mundo que antes parecía lejana. Ya no necesitas interpretar ningún papel. No buscas parecer fuerte, ni perfecta, ni indispensable. Te permites ser, con tu historia, con tus límites, con tu sensibilidad. Dejas de pedir permiso para existir emocionalmente. Y ese acto, tan íntimo como radical, es el verdadero inicio de una vida distinta. Entonces, desde esa nueva base puedes mirar a los otros, no desde la carencia, sino desde la elección. No necesitas que te llenen, porque ya no estás vacía. No esperas que te rescaten, porque aprendiste a sostenerte. Y si alguien llega
será porque suma, no porque completa, porque tú ya estás entera. Entonces, si alguna vez te preguntaste por qué te quedabas donde no eras vista, si te culpaste por no poder soltar, si sentiste que algo estaba roto en ti, hoy tal vez puedas ver que no era debilidad, sino fidelidad a una herida que aún no había sido nombrada. Y ahora que la ves, ahora que la comprendes, también puedes elegir cuidarla con ternura. No para seguir alimentando el pasado, sino para dejar de repetirlo. Porque al final del camino no se trata de encontrar a alguien que te elija por fin. Se trata de ser tú quien se elige. Con todo lo que eres, con todo lo que viviste, con todo lo que has aprendido. Y desde ahí, atraer lo que vibra con tu verdad, no con tu carencia. Ese es el amor que no duele. Ese es el amor que empieza en ti.